Saludos. Comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. El mal de visita en el hospital. Hospitales de terror, volumen 6. Hoy presentamos 6 historias de terror ocurridas en hospitales. El olor, la desinfectante, se había vuelto parte de mi día a día. Era extraño cómo algo tan clínico, tan frío, podía resultar tan familiar. Durante las últimas semanas, mis tardes terminaban en el hospital, caminando por aquellos pasillos. Mi madre había sido ingresada en la unidad de cuidados intensivos y cada día después del trabajo me dirigía directamente hacia allí. Esa noche no fue diferente al principio, pero había algo. El hospital estaba más silencioso de lo habitual. Ni siquiera se escuchaban los murmullos de los doctores en los pasillos o el sonido de las ruedas de las camillas. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Empujé la puerta de la habitación de mi madre, esperando encontrarla dormida, pero la cama estaba vacía. Las sábanas estaban impecablemente dobladas, como si nadie hubiera estado allí en semanas. Quizás la habían trasladado a otra sala, pensé. Pero el silencio sepulcral no me dejaba en paz. Apreté el botón para llamar a una enfermera. Nada. El intercomunicador apenas emitió un leve zumbido antes de morir por completo. Quizás era un fallo en el sistema, algo rutinario, pero no podía evitar sentirme intranquilo. Salí al pasillo esperando encontrar a alguien, cualquier persona que me pudiera ayudar, pero estaba vacío. El hospital, que siempre había estado lleno de actividad, parecía desierto. Caminé hacia la estación de enfermería, esperando ver alguna figura familiar, pero tampoco había nadie. Las luces brillaban pálidas y parpadeaban de vez en cuando, como si la electricidad también estuviera a punto de abandonar ese lugar. Todo estaba tan frío. Mientras me movía entre los pasillos desiertos, escuché algo que me detuvo, un sonido distante, débil, pero claramente reconocible, un llanto. Primero fue suave, casi como un murmullo, pero poco a poco fue ganando intensidad. Provenía de un lugar que no reconocía, un área del hospital que no recordaba haber visto antes. El llanto era de una mujer, eso estaba claro, y aunque el hospital estaba vacío, me sentí impulsado a seguir el sonido. Caminé despacio hacia el origen del lamento. El pasillo al que llegué estaba oscuro, más de lo normal. Frente a mí, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz. El llanto provenía de ahí, más fuerte que nunca. Sentí una sensación extraña, como si ese lugar no perteneciera al hospital que conocía. Empujé la puerta lentamente. Dentro, la habitación estaba en penumbra, pero pude ver una figura encorvada en la cama. Era una mujer. Su cabello largo y desordenado cubría su rostro. Algo en su postura me resultó perturbadoramente familiar, pero no podía decir por qué. Me acerqué, intentando ver su rostro, pero entonces ella giró la cabeza hacia mí. Donde deberían haber estado sus ojos, su nariz y su boca, únicamente había oscuridad, un vacío que parecía absorber la luz a su alrededor. Un frío indescriptible me envolvió mientras ella se levantaba de la cama con movimientos espantosos. Su cuerpo crujía con cada paso hacia mí, como si sus huesos se estuvieran rompiendo bajo su piel. Me quedé congelado, incapaz de moverme, hasta que sentí su mano helada posarse en mi hombro. Fue como tocar la muerte misma. Un grito ahogado salió de mi garganta mientras me zafaba con todas mis fuerzas y salía corriendo de la habitación. Corrí por los pasillos, pero nada parecía tener sentido. Cada giro me llevaba a un pasillo idéntico al anterior, como si el hospital se hubiera convertido en un laberinto oscuro y terrorífico. Las luces parpadeaban, lanzando sombras que se alargaban y retorcían. De repente, me encontré de nuevo frente a la habitación de mi madre. La cama seguía vacía, pero esta vez no estaba solo. Una figura alta, de pie junto a la cama, me observaba como si hubiera estado sumergida en agua durante días, y sus ojos eran dos pozos de oscuridad, igual que el rostro de la mujer que había visto antes. No dijo nada, simplemente se quedó ahí, mirándome, inmóvil, y entonces lo supe. Ya no estaba en el hospital que conocía. Este lugar era una trampa, una prisión de la cual no sabía si podía escapar.
La figura comenzó a moverse lentamente, acercándose a mí con pasos pesados. Mi cuerpo se tensó, listo para correr de nuevo, pero algo en su presencia me detuvo. No era humana, eso estaba claro, pero había algo más, algo que me recordaba a mi madre. Entonces lo entendí. Aquella entidad no era una simple aparición, era algo que había sido invocado desde lo más profundo de la oscuridad. Mi madre siempre había jugado con cosas que no comprendía, hechicería, rituales, y había algo oscuro en su pasado que yo nunca quise aceptar, pero ahora era imposible ignorarlo. Mi madre había enfermado poco después de hacerle algo terrible a alguien. Lo sabía, aunque nunca habíamos hablado de ello abiertamente. Y ahora, ese algo había venido a cobrar su deuda. La figura me alcanzó, y sentí el frío de la muerte rodearme. Su mano se levantó lentamente, como si fuera a tocarme, pero en el último segundo se detuvo. No quería matarme, quería que viera, que entendiera. El hospital se desvaneció a mi alrededor. Dejé de sentir el suelo bajo mis pies, y de repente estaba de nuevo en la habitación de mi madre, el verdadero hospital, con el personal médico corriendo a mi alrededor. Mi madre había muerto, pero la figura seguía ahí, en la esquina, observándome. Desde ese día, el hospital nunca fue el mismo para mí. Mi madre se había ido, y con ella, esa sensación de familiaridad que alguna vez sentí en aquellos pasillos. Nunca entendí completamente qué fue lo que sucedió aquella noche, ni qué o quién era esa figura que la reclamó. Soy médico. Esta historia que estoy a punto de compartir con ustedes ocurrió durante uno de los momentos más emocionantes y aterradores de mi vida. Todo sucedió mientras realizaba mi internado en un hospital de mi ciudad, un lugar que alguna vez había visto como la cuna de mi formación profesional, pero que terminó convirtiéndose en un escenario de pesadillas que jamás olvidaré. Llegué al hospital con un entusiasmo juvenil, dispuesta a absorber toda la experiencia que pudiera. El internado era conocido por ser riguroso, con turnos de 24 horas corridas que a menudo te dejaban sin aliento, pero para mí, eso era parte del desafío. Había estudiado durante años para ser médico, y aunque el trabajo era agotador, me encantaba la medicina. Me sentía preparada para enfrentar cualquier reto que se me presentara, o al menos eso creía en ese momento. El hospital era un edificio grande, con largos pasillos que parecían no tener fin, algunos de ellos apenas iluminados, con sombras que se movían de manera inquietante cuando el viento soplaba desde las ventanas mal ajustadas. Había algo en esos pasillos que siempre me ponía nerviosa, una sensación extraña que no podía explicar, pero lo atribuí a mi cansancio y a la carga de trabajo, sin pensar mucho en ello. Una noche, durante uno de mis turnos, ocurrió algo que cambiaría para siempre mi percepción de la medicina, del hospital y de mí misma. Era cerca de la medianoche y acababa de terminar de revisar unas radiografías en el área de imágenes. El hospital estaba particularmente silencioso en esas horas, con solo el suave zumbido de las máquinas y el ocasional sonido de pasos lejanos rompiendo el silencio. Me disponía a regresar al área de urgencias cuando la vi. Delante de mí, en el pasillo vacío, iba una niña pequeña. Estaba sola. Su figura caminaba lentamente, casi deslizándose sobre el piso de losetas blancas y grises. Llevaba un vestido blanco que resaltaba bajo la poca luz que tenía el pasillo. Su cabello era largo y oscuro, cubriéndole en parte el rostro. «Oye, ¿estás perdida?», le llamé, intentando no asustarla. No respondió. Continuó caminando como si no me hubiera escuchado o como si no le importara. Aceleré el paso para alcanzarla, sintiendo una extraña urgencia de asegurarme de que estuviera bien. Pero cuando estaba a solo unos pasos de ella, se desvaneció. Desapareció en el aire como si nunca hubiera estado allí. Me detuve en seco, con el corazón agitado y los pelos de punta. Miré a mi alrededor, esperando verla de nuevo, pero el pasillo estaba completamente vacío. No había puertas cercanas, ningún lugar donde pudiera haberse escondido. Simplemente había desaparecido en el pasillo del hospital. Sin saber qué más hacer, corrí hacia la sala de emergencias. Al entrar, me encontré con el doctor de turno, el doctor Vargas, un hombre de mediana edad con una larga experiencia en el hospital. «¿Qué te pasa, Ana?», me preguntó al verme entrar,
claramente alterada. Acabo de ver algo, una niña en el pasillo, pero desapareció. No sé cómo explicarlo. Él me miró en silencio por un momento, con una expresión que no pude interpretar. Luego, con un tono misterioso, me dijo, «Esa niña es una muerta que ronda los pasillos de este hospital. Algunas personas la pueden ver, otras no. Es una historia que se ha contado aquí desde hace años». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Antes de poder reaccionar, sentí que todo a mi alrededor se oscurecía. El mundo giró a mi alrededor, y lo último que recuerdo fue la voz lejana del doctor Vargas, llamándome por mi nombre antes de que todo se volviera negro. Cuando recuperé la conciencia, estaba en una camilla, con un fuerte dolor de cabeza y la sensación de que lo que había escuchado no podía ser real. Pero el rostro serio del doctor Vargas me confirmó que no estaba soñando. Me había desmayado por la impresión y ahora debía enfrentar la realidad de lo que había visto y oído. El doctor Vargas me ayudó a sentarme y con un tono grave me explicó que la historia de la niña en los pasillos no era una leyenda urbana, sino un hecho que muchos empleados del hospital conocían, aunque pocos hablaban abiertamente de ello. Me contó que la niña, según decían, había muerto en circunstancias trágicas en el hospital hacía muchos años, y desde entonces su espíritu vagaba por los pasillos, apareciéndose a aquellos que, por alguna razón, eran capaces de verla. Escuchar esto fue un golpe para mi racionalidad científica. Siempre había sido una persona lógica, alguien que buscaba explicaciones en la ciencia, no en lo sobrenatural. Pero, ¿cómo podía explicar lo que había visto? ¿Cómo podía negar la realidad de lo que había experimentado? Desde esa noche, mis turnos en el hospital se convirtieron en una prueba de resistencia mental tanto como física. Tenía miedo de recorrer los pasillos sola, y siempre buscaba a alguien que me acompañara cuando tenía que moverme de un piso a otro, especialmente durante la noche. Cada sombra, cada sonido inesperado me ponía en alerta, y el simple hecho de recordar la aparición de la niña me erizaba la piel. El doctor Vargas se convirtió en una especie de confidente para mí durante esos meses. Era el único con quien podía hablar abiertamente sobre lo que había visto, y aunque nunca me dio una explicación que pudiera satisfacer mi lado racional, siempre me escuchó con paciencia y me ofreció palabras de consuelo. Una noche, mientras estábamos de guardia, le pregunté si él alguna vez había visto a la niña. Sí, la vi hace muchos años, cuando era tan joven como tú, respondió con una mirada distante. Fue una de las primeras cosas que me hicieron cuestionar lo que creía saber sobre el mundo. ¿Y cómo lo manejaste?, le pregunté, esperando alguna sabiduría que me ayudara a lidiar con mis propios miedos. No lo manejé, admitió. Simplemente, aprendí a vivir con ello. El hospital tiene su propia historia, Ana, y nosotros somos parte de ella. A veces, eso significa enfrentar cosas que no podemos entender. Esas palabras se quedaron conmigo. El hospital, con sus largos pasillos y su historia oscura, se convirtió en un lugar de misterio para mí. Nunca volví a ver a la niña, pero su presencia siempre estuvo ahí, en el fondo de mi mente. Mi internado eventualmente llegó a su fin y dejé el hospital con un poco de alivio y nostalgia. Había aprendido mucho, no solo sobre la medicina, sino también sobre los límites de la lógica y la razón. A veces, en medio de la ciencia y la tecnología, se cuelan historias que desafían todo lo que creemos saber. Esta es mi historia, una que nunca podré olvidar. Cada vez que paso cerca de ese hospital, no puedo evitar mirar hacia los largos pasillos a través de las ventanas, y, aunque sé que es poco probable, una parte de mí siempre espera ver a esa niña de nuevo, caminando sola, en silencio, perdida entre los ecos de un pasado que no puedo comprender. Y así, con el peso de lo inexplicable sobre mis hombros, continúo mi carrera en la medicina, sabiendo que, a veces, los fantasmas más difíciles de enfrentar no son los que rondan los pasillos, sino los que se esconden en nuestras mentes, recordándonos que la realidad es mucho más compleja de lo que podríamos imaginar. Saludos, comunidad de Ventura en línea.
Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. Enfermera fantasma. Hospitales de terror, volumen 3. Mi nombre es Luis y he dedicado mi vida a la medicina. Desde que era un niño, siempre sentí una vocación por ayudar a los demás, un llamado que se intensificó con los años. Cuando finalmente me gradué como médico, sentí que había encontrado mi propósito en la vida. Fue entonces cuando acepté una oferta de trabajo en un hospital ubicado en una ciudad pequeña, alejada del bullicio de la ciudad. El hospital tenía una reputación decente, pero lo que más me atrajo fue la tranquilidad de su ubicación. Después de años de lidiar con el estrés y el caos de hospitales más grandes, este hospital parecía un lugar perfecto para seguir mi carrera de una manera más relajada. Lo que no sabía en ese momento era que este hospital escondía un secreto oscuro, uno que estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Mi primer día en el hospital fue como cualquier otro. Me presentaron al personal, me familiaricé con las instalaciones y me asignaron el turno nocturno. No me importaba trabajar de noche, de hecho, lo prefería. La calma de la noche siempre me ayudaba a concentrarme y a trabajar sin distracciones. Fue en esa primera noche cuando escuché por primera vez el nombre de Lucía. Había pasado varias horas revisando historiales médicos y atendiendo a algunos pacientes cuando noté una conversación entre dos enfermeras. Sus rostros mostraban una clara preocupación y miedo. Al principio no le di mucha importancia, hasta que escuché el nombre Lucía. Curioso, me acerqué y les pregunté quién era Lucía. Las enfermeras se miraron entre sí, como si no supieran si deberían contarme la historia. Finalmente, una de ellas, Ana, me dijo en voz baja: Lucía fue una enfermera que trabajó aquí hace años. Era muy dedicada a su trabajo, pero murió mientras estaba de turno. Desde entonces, algunos pacientes afirman que la han visto, incluso dicen que les ha administrado medicación. Lo tomé como una simple historia de hospital, uno de esos rumores que circulan en cualquier lugar de trabajo. Aún así, no pude evitar sentir un poco de curiosidad, en referencia a este relato de Lucia. ¿Sería posible que algo más estuviera sucediendo en este hospital? Durante las semanas siguientes, continué trabajando en el turno nocturno. Todo parecía normal, al menos al principio. En cambio, poco a poco, comencé a notar detalles extraños. A veces, llegaba a la habitación de un paciente para administrarle su medicación solo para que me dijeran que ya habían sido medicados. Al preguntarles quién lo había hecho, siempre respondían lo mismo: una enfermera llamada Lucía. Mi desconfianza inicial comenzó a desvanecerse a medida que estos incidentes se volvían más frecuentes. ¿Cómo era posible que todos estos pacientes mencionaran el mismo nombre? Algunos de ellos eran ancianos, otros estaban gravemente enfermos, pero todos coincidían en un detalle: Lucía era la que los había atendido. Decidí investigar un poco más sobre Lucía. Había algo extraño en todo esto, y no podía simplemente ignorarlo. Una noche, durante un momento de calma, me acerqué a la jefa de enfermería, Rosa. Era una mujer mayor, con décadas de experiencia en el hospital. Si alguien sabía la verdad sobre Lucía, sin dudas era ella. Rosa suspiró profundamente cuando le mencioné el nombre, me invitó a sentarme y comenzó a contarme la historia de Lucía. Había sido una enfermera ejemplar, conocida por su dedicación y amabilidad, pero un día, mientras estaba de turno, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió antes de que alguien pudiera ayudarla. Desde entonces, su espíritu parecía no haber abandonado el hospital. No sé si crees en esas cosas, Luis, me dijo Rosa, pero muchos aquí lo hemos visto, no solo los pacientes. Algunos empleados del hospital también han tenido encuentros con ella. Parece que no puede dejar de cuidar a los enfermos, incluso en la muerte. Mis pensamientos trataban de concentrarse mientras procesaba la historia. ¿Era posible que un espíritu pudiera quedarse atrapado en este mundo, atado a su trabajo? Los hechos que había presenciado en las últimas semanas eran difíciles de explicar de otra manera. Decidí mantener la mente abierta y continuar con mi trabajo, pero todo cambió una noche en la que me encontraba revisando los signos vitales de un paciente. Estaba solo en la habitación
cuando sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, vi a una enfermera de pie junto a la cama, con el rostro cubierto por una mascarilla. Su uniforme blanco era impecable, pero lo que más me llamó la atención fue la calma con la que se movía. No dijo una palabra mientras revisaba al paciente, administrándole la medicación con una precisión que solo alguien con años de experiencia podría tener. «Gracias», le dije, aunque en el fondo me sentía confuso. No recordaba haberla visto antes en el turno. Ella simplemente salió de la habitación. Fue solo después de unos minutos que me di cuenta de algo. Esa enfermera no estaba en la lista de personal de esa noche. Revisé los registros rápidamente y ahí lo vi. No había ninguna Lucía trabajando en el turno. Sentí que el aire se volvía pesado a mi alrededor. Había escuchado las historias, pero ahora estaba seguro de que había visto al fantasma de Lucía. ¿Qué debía hacer? Con el tiempo, mi duda se desmoronó por completo. Más y más pacientes mencionaban a Lucía, y cada vez que lo hacían, sentía una presión en el pecho. No sabía si estaba asustado o simplemente intrigado, pero no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Un paciente, en particular, me dejó una profunda impresión. Era un anciano que había sido admitido por problemas cardíacos. Una noche, cuando fui a revisarlo, me dijo con una sonrisa en el rostro: «No te preocupes, doctor. Lucía ya pasó por aquí. Me siento mucho mejor». Esa fue la última vez que lo vi con vida. Murió esa misma noche, pero lo más inquietante fue que su historial médico mostraba que había recibido una dosis de medicación que yo no había administrado. Decidí enfrentar la situación directamente. Si el espíritu de Lucía seguía en el hospital, debía haber una razón. Tal vez no había logrado encontrar la paz, o tal vez, simplemente, no podía dejar de cumplir con su deber. Una noche, me quedé más tarde de lo habitual, esperando en una de las habitaciones vacías. Sentía el corazón acelerado y el sudor frío en mi frente. Sabía que lo que estaba haciendo era una locura, pero necesitaba respuestas. Pasaron las horas y el silencio del hospital era más profundo. Estaba a punto de rendirme cuando escuché pasos suaves en el pasillo. La puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, Lucía, como la había visto antes. Esta vez no traté de hablarle. Simplemente la observé mientras revisaba la cama vacía, como si siguiera cuidando de un paciente invisible. Después de unos minutos, levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. No había odio ni maldad en sus ojos, solo una tristeza profunda. Fue en ese momento cuando comprendí que Lucía no era un espíritu vengativo. Simplemente estaba atrapada en algo fuera de este mundo. Después de ese encuentro, hablé con un sacerdote que visitaba el hospital. Le conté todo lo que había sucedido y le pedí que hiciera una bendición en el área donde Lucía había muerto. Aunque no estaba seguro de que funcionara, sentía que debía intentarlo. El sacerdote realizó la bendición unos días después, y aunque no hubo una gran revelación ni un cambio dramático, noté que las apariciones de Lucía comenzaron a disminuir. Los pacientes dejaron de mencionarla, y el personal nocturno parecía más tranquilo. Con todo, en el fondo de mi mente, siempre me pregunté si realmente había encontrado la paz o si simplemente estaba esperando el momento adecuado para regresar. Una noche, varios meses después, mientras me preparaba para irme a casa, sentí nuevamente esa presencia familiar. Esta vez no había miedo en mí, solo una aceptación silenciosa. Al girarme, vi a Lucía de pie en la entrada del pasillo. No hizo ningún movimiento, solo se quedó allí, mirándome. Sentí una extraña paz en ese momento, como si supiera que su tiempo en el hospital finalmente había llegado a su fin. Asentí lentamente, y en un parpadeo desapareció. Nunca volví a verla después de esa noche. Desde entonces, la historia de Lucía se convirtió en tema de conversación en el hospital. Algunos nuevos empleados escuchaban rumores sobre una enfermera fantasma, pero pocos le daban importancia. Para mí, aún así, siempre será más que una simple historia. Había comenzado a creer que Lucía finalmente había encontrado la paz. Las noches en el hospital volvieron a la normalidad, sin las apariciones que solían aterrorizar tanto a pacientes como a empleados. Pero la tranquilidad no duró mucho.
Una noche, después de un largo turno, me dirigí a la sala de descanso para tomar un respiro. Estaba exhausto, física y mentalmente. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, mi teléfono comenzó a sonar. Al revisar la pantalla, vi que era un número desconocido, pero decidí contestar de todos modos. Doctor Luis, susurró una voz femenina al otro lado de la línea. No reconocí esa voz. ¿Quién es? Pregunté con la voz temblorosa. Hubo un momento de silencio antes de que ella respondiera, su tono ahora lleno de tristeza y desesperación. No he terminado. Hay otros que necesitan mi ayuda. Antes de que pudiera decir algo más, la llamada se cortó. Un frío me recorrió, y la luz de la sala comenzó a parpadear. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando me giré, vi la figura de Lucía, pero esta vez no era la misma enfermera tranquila que había conocido antes. Su rostro estaba distorsionado, su uniforme manchado, y sus ojos reflejaban un sufrimiento interminable. Intenté retroceder, pero mis piernas no me ayudaron. Lucía se acercó lentamente, susurrando algo que no pude entender. En un abrir y cerrar de ojos, extendió su mano hacia mí, y al contacto, un dolor indescriptible se apoderó de mi cuerpo. Sentí como si mi propia vida se estuviera desvaneciendo, y entonces todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en una cama del hospital, rodeado de médicos y enfermeras. Intentaron tranquilizarme, diciéndome que había sufrido un colapso debido al estrés, pero sabía la verdad. Había tenido un encuentro con Lucía, y ella no había terminado conmigo. Desde ese día, comencé a ver cosas que otros no podían, sombras que se movían en los pasillos vacíos, susurros en las habitaciones solitarias, y siempre la presencia de Lucía acechando en cada rincón. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro desfigurado, escuchaba su voz llamándome desde algún lugar oscuro y frío. Intenté escapar, dejar el hospital y comenzar de nuevo en otro lugar, pero no importaba a dónde fuera, Lucía siempre me encontraba en mis pensamientos, y lo peor de todo es que sé que nunca encontraré la paz. Al igual que Lucía, estoy atrapado para siempre en las sombras de ese hospital, donde el terror nunca se desvanece y donde los vivos y los muertos se encuentran en un limbo eterno. Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. Morgue de terror. Hospitales de terror, volumen 2. Mi nombre es Pedro, y soy médico. Durante años, he trabajado en distintos hospitales, enfrentando la muerte como parte de mi día a día. Pero hubo un hospital en particular, donde los turnos nocturnos no solo trataban de mantener vivos a los pacientes, sino también de sobrevivir al miedo que se apoderaba de mí cada vez que la noche caía. Esta es mi historia. Era una noche como cualquier otra en el hospital. Mi turno comenzó a las 8 de la noche, y como de costumbre, me preparé para las largas horas que me esperaban. Pero, esa noche, sentía algo diferente en el ambiente, como si algo oscuro estaba sobre aquel lugar. No presté mucha atención al principio, atribuyendo esa sensación al cansancio acumulado que llevaba. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Las enfermeras se movían por los pasillos atendiendo a los pacientes, y yo revisaba los informes médicos. Pero a medida que la noche avanzaba, el hospital se iba quedando en silencio. Ese silencio pesado que solo se siente en un hospital de noche. A eso de las 2 de la madrugada, me pidieron que bajara a la morgue para revisar un cuerpo. Era una rutina que había hecho infinidad de veces, pero esa noche, la idea de bajar al sótano me generaba una incomodidad que no podía explicar. Aún así, tomé las llaves y me dirigí al ascensor. El hospital estaba prácticamente vacío a esas horas. Los pasillos, antes llenos de actividad, estaban desiertos. Las luces del techo parpadeaban de vez en cuando, un problema eléctrico habitual en edificios viejos como este. Cuando el ascensor se detuvo en el sótano, un escalofrío recorrió mi cuerpo entero al abrirse las puertas. El pasillo que llevaba a la morgue estaba mal iluminado, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes. Sentía que algo me observaba, pero cada vez que me volteaba, no había nada.
Llegué a la puerta de la morgue y me detuve. Giré la llave en la cerradura y empujé la puerta. El sonido del metal chirriando me hizo estremecer. Entré en la sala fría y oscura, con los cuerpos alineados en las camillas. Siempre había algo inquietante en la morgue, pero esa noche el lugar se sentía diferente, como si estuviera vivo. Mientras revisaba los documentos del cuerpo que debía examinar, escuché un ruido. Al principio, lo ignoré, pensando que era el eco de algún aparato o el edificio asentándose. Pero el ruido continuó, un sonido, como si alguien golpeara suavemente una puerta. Me giré lentamente hacia la puerta de la morgue. Estaba entreabierta y el golpeteo parecía venir de allí. Me acerqué con cautela, el corazón latiendo con fuerza. Cuando estaba a unos pocos pasos, la puerta se cerró de golpe con un estruendo. Retrocedí, asustado. Intenté mantener la calma, pero algo en mi interior me decía que debía salir de allí lo antes posible. A pesar de ello, cuando me dirigí hacia la salida, las luces comenzaron a parpadear con más intensidad, y un frío inexplicable con neblina llenó la habitación. Me detuve en seco cuando vi que la puerta de la morgue se abrió lentamente. La luz del pasillo iluminó parcialmente la sala, y en el marco de la puerta una mano apareció de la oscuridad. Era una mano pálida, con dedos largos y delgados, que se aferraban al borde de la puerta. Mis piernas se paralizaron. No podía moverme. La mano permaneció allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo o una acción de mi parte. No había nadie más en el hospital, al menos no en esa área. Todo mi instinto me gritaba que corriera, pero mis pies estaban pesados y no podía moverme del miedo que tenía. Finalmente, logré retroceder, mi mente nublada por el terror. Di media vuelta y corrí hacia el ascensor. El sonido de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, mientras las luces continuaban parpadeando. No me atreví a mirar hacia atrás hasta que estuve dentro del ascensor, con las puertas cerradas. De regreso a la sala de emergencias, intenté recomponerme, pero el miedo seguía ahí, aferrado a mi mente. No mencioné lo sucedido a nadie. ¿Quién me creería? Incluso yo dudaba de lo que había visto, a pesar de que esa fue solo la primera noche. No sabía que lo peor estaba por venir. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Intenté convencerme de que lo que había visto en la morgue no era real, solo un producto de mi imaginación cansada. No obstante, cada vez que bajaba al sótano, sentía esa misma presencia, como si algo me estuviera acechando desde las sombras de la morgue. Una semana después de ese primer encuentro, me asignaron otro turno nocturno. La sensación de incomodidad había vuelto, y aunque intentaba no darle demasiada importancia, no podía evitar sentirme inquieto y con un poco de miedo. Esa noche, el hospital estaba aún más silencioso que de costumbre. A medida que la madrugada avanzaba, los pasillos se vaciaron por completo. Eran cerca de las 3 de la madrugada, cuando me pidieron que volviera a bajar a la morgue. Esta vez tenía que revisar un cuerpo que había llegado esa misma noche. Con cada paso que daba hacia el sótano, la sensación de ser observado se intensificaba. Cuando el ascensor se detuvo en el sótano, me quedé un momento dentro, dudando en salir. Finalmente, me dirigí al pasillo que llevaba a la morgue. El pasillo estaba un poco oscuro, y el aire se sentía más frío de lo habitual. A mitad de camino, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y de repente escuché un susurro. Era una voz baja, casi imperceptible, que provenía de la oscuridad. Me detuve y agudicé el oído, tratando de entender lo que decía. Pedro. El susurro pronunció mi nombre. Mi corazón se aceleró y miré a mi alrededor, buscando a alguien, pero no había nadie. La voz continuó, más clara. Esta vez. Pedro, ven. La voz parecía venir de la morgue llamándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo era posible que alguien conociera mi nombre? La lógica me decía que debía regresar, pero algo me impulsaba a seguir adelante. Cuando llegué a la puerta de la morgue, la encontré entreabierta, como si me estuvieran esperando. La voz se hizo más fuerte, susurrando mi nombre una y otra vez. Empujé la puerta lentamente y entré. La sala estaba iluminada solo por una luz que parpadeaba en el techo. El lugar se sentía diferente, más frío,
más oscuro. Los cuerpos en las camillas parecían estar envueltos en sombras, y el silencio era casi insoportable. Me acerqué al cuerpo que debía revisar, pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, la voz volvió a susurrar, esta vez muy cerca de mi oído. Pedro. Di un salto hacia atrás, buscando con la mirada a la fuente del susurro, pero no vi a nadie. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Decidí que había tenido suficiente y me dirigí rápidamente hacia la salida. Justo antes de llegar a la puerta, algo la bloqueó. La luz se apagó y quedó todo oscuro. De repente, encendió la luz y en mi frente estaba el cuerpo que había revisado, interponiéndose en mi camino, apenas visible en la penumbra. Sus ojos, dos puntos brillantes en la oscuridad, me observaban fijamente. Mi cuerpo se congeló en su lugar. La figura no se movió, pero la sensación de que me estaba arrastrando hacia ella era abrumadora. Las luces parpadearon con más intensidad y el aire se volvió más frío, como si estuviera siendo aspirado por la presencia que tenía delante. Con un esfuerzo sobrehumano, logré apartar la vista de la figura y corrí hacia la salida, empujando la puerta con todas mis fuerzas. Cuando finalmente salí al pasillo, las luces dejaron de parpadear y el frío desapareció de inmediato. Llegué a la sala de emergencias, con el corazón latiendo descontroladamente. Nadie pareció notar mi agitación, y yo no sabía cómo explicar lo que acababa de suceder. Intenté continuar con mi turno, pero la imagen de esa figura oscura y las voces que susurraban mi nombre no me dejaban en paz. Esa noche, supe que lo que estaba sucediendo en ese hospital no era normal y que estaba lejos de terminar. Días después de mi último encuentro en la morgue, no podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquel cuerpo y la sensación de ser observado volvía a mí. Era evidente que nadie quería discutir lo que sucedía en las sombras de la morgue de aquel hospital. Pedí un cambio de hospital, ya que no podía seguir soportando estos sucesos aterradores. La morgue de los hospitales, respecto por lo que he vivido en ellas, los hospitales no son lo que aparentan ser. Pedro Ben. Esta historia fue compartida por uno de nuestros suscriptores a través de nuestro correo electrónico. Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. Manicomio del Más Allá. Hospitales de Terror, volumen 4. Mi nombre es Juan y soy guardia de seguridad en un hospital. Trabajo en el turno nocturno, lo cual no es tan malo como la gente piensa. La mayoría de las veces, todo está en calma. Apenas hay movimiento después de las 10 de la noche, salvo por algún que otro paciente entrando de urgencia o el personal médico terminando su turno. Pero hace un tiempo que empecé a notar cosas extrañas en el área de los estacionamientos, cosas que no puedo explicar con facilidad. Todo inició una noche cualquiera, hacía un poco de frío y el estacionamiento estaba casi vacío. Caminaba por los pasillos como de costumbre, revisando que todo estuviera en orden. De vez en cuando, echaba un vistazo a las cámaras de seguridad que cubrían la mayor parte del área, pero era una noche tranquila, hasta que vi a alguien. Al principio, pensé que era un paciente o quizás un visitante. Una persona vestida completamente de blanco caminaba cerca de los autos. No es algo inusual. A veces los pacientes se escapan por estrés o confusión. Me acerqué un poco para tener una mejor visión, pero fue entonces cuando ocurrió lo extraño. La figura se detuvo de repente, como si se diera cuenta de que la estaba observando. Sentí una sensación inexplicable cuando me di cuenta de que, aunque la persona estaba a unos metros de mí, no podía distinguir sus rasgos, no podía ver su cara. Aceleré el paso, esperando llegar lo suficientemente cerca como para hablar con ella. Pero entonces, justo cuando estaba a unos pocos metros, desapareció. No hubo sonido, no hubo movimiento brusco. Simplemente dejó de estar allí. Me quedé frisado. Busqué alrededor, pero no había nadie. Revisé el área completa del estacionamiento
y luego volví al puesto de seguridad a revisar las cámaras. No había registrado nada. Las semanas pasaron, y aunque intentaba sacarme de la cabeza aquella aparición, no podía evitar sentirme inquieto cada vez que patrullaba el estacionamiento. Las sombras parecían moverse de manera extraña, y a menudo tenía la sensación de que alguien me observaba, pero decidí mantener la calma y seguir haciendo mi trabajo. Una noche, mientras recorría los pasillos, vi algo aún más aterrador. Esta vez era una figura vestida de negro. Estaba de pie junto a uno de los autos, inmóvil. Al principio pensé que podía ser un visitante esperando a alguien, pero el estacionamiento estaba vacío. No había movimiento. La figura permanecía quieta, sin hacer ningún gesto, sin volverse, como si supiera que la estaba mirando, pero no le importara. Apreté mi linterna y me acerqué con cuidado. Cuando estaba a unos metros de distancia, la figura se giró lentamente hacia mí. Pude sentir una presión en el pecho, como si me faltara el aire. No había rostro, solo una sombra en medio de la oscuridad. Mi instinto fue retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Permanecí allí, inmóvil, hasta que de repente, como antes, desapareció. Ya no estaba. Corrí de vuelta a la caseta de seguridad, revisé las cámaras, pero una vez más, no había nada registrado. Me costaba creer lo que estaba pasando, pero no podía negarlo. Alguien, o algo, estaba apareciendo en el estacionamiento por las noches. Después de esa segunda aparición, empecé a sentir que algo no estaba bien en ese lugar. Pero una noche, mientras tomaba un café con uno de los guardias veteranos, me atreví a mencionarle lo que había visto. «No eres el primero en ver cosas aquí», dijo, después de un largo silencio. «Este hospital tiene historias. Nadie las cuenta, porque no quieren que corran rumores entre los pacientes, pero los que hemos trabajado aquí lo sabemos». Le pedí que me explicara, pero lo único que hizo fue sacudir la cabeza. «Si yo fuera tú, no me metería en eso. Únicamente haz tu trabajo y no busques más». Eso fue todo lo que dijo, pero sus palabras no me tranquilizaron. De hecho, me hicieron sentir peor. Me quedé pensando en lo que había visto y en las historias que podía haber detrás de esas apariciones. Pasaron algunos meses antes de que volviera a ver algo fuera de lo normal, pero cuando ocurrió, fue aún peor que las veces anteriores. Estaba haciendo mi ronda habitual en el estacionamiento cuando, de repente, noté que las luces empezaron a parpadear. No le di mucha importancia al principio, esas cosas pasan, pero algo dentro de mí sabía que había más. Miré alrededor y ahí estaba otra vez. Esta vez eran ambas figuras, la de blanco y la de negro. Estaban a cada lado del estacionamiento, inmóviles, como si me estuvieran vigilando. Sentí un terror indescriptible, pero mi cuerpo no respondía. No podía moverme, no podía gritar. Las figuras no se movían, pero el simple hecho de estar allí me llenaba de miedo. De repente, ambas comenzaron a caminar lentamente hacia mí. Parecía que flotaban más que caminar, deslizándose por el suelo sin hacer ruido, como si una presión invisible me estuviera aplastando. Todo mi ser me gritaba que corriera, que saliera de allí, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, paralizado por el miedo, y entonces, justo cuando estaban a punto de alcanzarme, desaparecieron. Simplemente dejaron de estar allí, como si nunca hubieran existido. Corrí de vuelta a la caseta, sudando y con el corazón en las manos. No podía dejar de temblar. Esa noche decidí que tenía que hablar con alguien, tenía que contar lo que estaba pasando, aunque no me creyeran. Finalmente, después de días de indecisión, me acerqué a uno de los médicos que trabajaba en el turno nocturno, el doctor Morales. Él era una persona tranquila, y aunque no lo conocía mucho, algo en su forma de ser me hizo sentir que podía confiar en él. Cuando le conté lo que había visto, su rostro cambió por completo. No parecía sorprendido, pero tampoco me desestimó como loco. Me pidió que lo acompañara a su oficina. Una vez allí, cerró la puerta y me miró con una expresión de terror. «Hay cosas que no todos en este hospital saben, Juan. Hace muchos años, antes de que se construyera el hospital, este lugar era completamente diferente. Aquí había un manicomio». Las palabras del doctor Morales daban vueltas en mi cabeza. Un manicomio.
Jamás había escuchado algo parecido sobre la historia del hospital, pero tenía sentido, de algún modo. Las figuras que había visto, esos rostros ausentes, las apariciones extrañas, todo parecía encajar, aunque no de la manera que quería aceptar. Un manicomio, pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba. El doctor me dijo sí, lentamente, mientras tomaba un largo suspiro. No es algo que se cuente en los registros oficiales, pero varios empleados de la vieja guardia lo saben. Hace años, este lugar albergaba a personas con enfermedades mentales graves. Muchos de ellos murieron aquí, encerrados y otros amarrados, olvidados por sus familias. Y no solo fue un manicomio, Juan. Hay historias terribles sobre lo que sucedía en este lugar. Tratos inhumanos, experimentos, negligencias, cosas que ahora serían impensables. El edificio original fue demolido para construir el hospital, pero dicen que los cimientos aún conservan la oscuridad de lo que pasó aquí. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que me decía. No podía ser casualidad que las apariciones hubieran comenzado en el área del estacionamiento, justo donde debieron estar los patios o las zonas exteriores del antiguo manicomio. Tal vez aquellas figuras eran los fantasmas de los que nunca escaparon realmente de aquel lugar. Presencias atrapadas en una especie de limbo. ¿Y nadie ha hecho algo?, pregunté, sintiendo la incomodidad crecer dentro de mí. ¿Nadie ha intentado limpiar el lugar? El doctor me miró con una sonrisa triste. ¿Qué podrías hacer contra algo así? Algunos han intentado traer curas o especialistas en lo paranormal, pero los fenómenos persisten. No es algo que pueda arreglarse con rituales. Lo que pasó aquí dejó cicatrices profundas y no se borran tan fácilmente. Los muertos no siempre se quedan en paz. Esa última frase me dejó frisado. Ahora sabía que no estaba solo en mis visiones. Pero eso no me tranquilizaba. Si aquellas apariciones eran algo más que meras ilusiones, entonces tenía que descubrir qué querían de mí. ¿Por qué me estaban mostrando su presencia? La siguiente noche, cuando volví al trabajo, no podía dejar de pensar en lo que el doctor Morales me había dicho. Cada esquina del hospital parecía ahora estar cargada de una energía extraña, pesada. Los pasillos que antes me parecían inofensivos, ahora parecían ocultar algo en sus sombras. Cada ruido o movimiento fuera de lugar me hacía saltar. Decidí que esa noche me mantendría más atento que nunca. Revisé las cámaras de seguridad con más frecuencia y recorrí el estacionamiento varias veces. Las horas pasaban lentamente, y aunque el miedo estaba siempre presente, me decía a mí mismo que debía mantener la calma. No podía permitir que el pánico me controlara. Eran casi las 2 de la mañana cuando volví a sentirlo. Esa sensación de ser observado. Estaba justo en el medio del estacionamiento, cerca de la caseta, cuando el aire cambió. Era como si alguien hubiera bajado de golpe la temperatura, y mi respiración se volvió más pesada. Volteé lentamente, y ahí estaban. Esta vez, la figura de blanco estaba más cerca que nunca, a solo unos metros de mí. Ya no parecía una simple aparición borrosa. Pude distinguir detalles en su atuendo, una bata vieja, como si perteneciera a otra época. Y lo peor de todo, ahora podía ver su rostro, o lo que quedaba de él. Estaba demacrado, con la piel gris y hundida, los ojos vacíos, como si no tuviera alma. La figura no respondió, solo me observaba, inmóvil. Luego, de repente, levantó una mano y señaló hacia uno de los autos en el estacionamiento. Mi corazón se aceleró al seguir la dirección de su dedo. Allí, cerca de uno de los autos más alejados, estaba la figura de negro. Las dos presencias parecían conectadas, como si estuvieran coordinadas, y eso me hizo sentir más temor que nunca. Retrocedí lentamente, pero mis piernas temblaban tanto que temí caer al suelo. Los dos espectros me observaban en silencio, sin moverse. «Déjenme en paz», grité, más por desesperación que por otra cosa. Y luego, tal como había ocurrido antes, desaparecieron. Pero esta vez no me quedé inmóvil. Corrí. Corrí de vuelta a la caseta de seguridad, sin mirar atrás, sintiendo cómo el pánico me invadía por completo. Me encerré en la caseta y me quedé allí el resto de la noche, sin atreverme a salir. Después de esa noche, sabía que no podía seguir así. Las apariciones no eran casuales.
Algo estaba ocurriendo en ese hospital y sentía que, de alguna manera, yo estaba atrapado en el centro de todo. Volví a hablar con el doctor Morales y esta vez le pedí más detalles sobre el antiguo manicomio. Me contó sobre un paciente en particular que había sido conocido por su comportamiento violento. Se decía que había matado a varios de los internos antes de desaparecer misteriosamente. Nadie supo jamás qué pasó con él, pero los rumores apuntaban a que su cuerpo nunca fue encontrado. Lo que más me inquietó fue que Adrián había sido internado con otra paciente, su hermana, Mariana. Ella también desapareció, pero no sin antes ser vista varias veces, merodeando por los patios del manicomio, vestida con una bata blanca. Las descripciones coincidían con lo que yo había estado viendo. Sentí un nudo en el estómago. Las figuras de blanco y negro no eran solo fantasmas sin nombre, eran los restos de aquellas almas perdidas, condenadas a vagar por el lugar donde sufrieron tanto en vida. La última noche que trabajé en el hospital fue la peor de todas. Sabía que las figuras no se detendrían, que seguían apareciendo porque querían algo de mí. Había leído lo suficiente como para saber que estaban conectadas con el antiguo manicomio, pero no sabía por qué seguían allí. ¿Por qué me elegían a mí para mostrarme su presencia? Esa noche, todo estaba en silencio, como de costumbre. Hacía frío y el viento soplaba fuerte. Hacía mi ronda, como siempre, tratando de mantener la calma, pero esta vez no fue necesario buscar las figuras. Ellas vinieron a mí. Sentí su presencia antes de verlas. El aire se volvió más pesado y las luces comenzaron a parpadear. Levanté la mirada y allí estaban, justo enfrente de mí, las dos figuras. Esta vez, no desaparecieron de inmediato. En lugar de eso, comenzaron a avanzar lentamente hacia mí. Mi cuerpo entero temblaba, pero no me moví. Sabía que no tenía sentido correr. Sentí un frío helado rodeándome, y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Todo lo que quedaba eran ellos dos. Las figuras estaban a solo unos pasos de distancia, y entonces todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo del estacionamiento. Mi uniforme estaba empapado por el rocío de la noche, y mis manos temblaban. Me levanté lentamente, mirando a mi alrededor, pero no había nadie más. Fue entonces cuando tomé la decisión. No podía seguir trabajando allí. Sabía que si lo hacía, algo peor terminaría sucediendo. Dejé mi carta de renuncia esa misma mañana y me alejé de aquel hospital por completo. Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. El perro y el niño. Hospitales de terror, volumen 5. Siempre supe que trabajar en un hospital rural sería un desafío. Cuando acepté el puesto, pensé que lo peor sería la falta de recursos, las largas horas y la soledad. Nunca imaginé lo que realmente me esperaba. Mi nombre es Agustina, y esta es la historia que me ha dejado marcada para siempre. Era una noche tranquila, o eso parecía al principio. Estaba en la sala de emergencia, revisando expedientes de los pacientes que habían sido dados de alta durante el día. El hospital, pequeño y alejado del pueblo. Esa noche estaba sola en el área de emergencia, mientras que un par de enfermeras descansaban en una pequeña sala al final del pasillo. Estaba acostumbrada a la calma de las madrugadas, a la espera de que algo lo que fuera perturbara la rutina. Pero esa madrugada, algo distinto sucedió. Levanté la vista de los expedientes y mis ojos se dirigieron automáticamente hacia la puerta de entrada de la sala de emergencias. Allí, parado inmóvil en la oscuridad, había un perro pequeño. Era de color oscuro, tal vez un mestizo de raza indefinida, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Me miraba fijamente, sin moverse ni emitir sonido alguno. En ese momento, sentí un poco de miedo, pero intenté convencerme de que simplemente se trataba de un animal callejero que se había colado en el hospital. Después de todo, en el campo, era común ver perros vagando por todas partes. ¿Qué haces aquí?, le dije. El perro no respondió, obviamente,
pero lo que ocurrió después me dejó fuera de lugar. Sin previo aviso, se desvaneció. No caminó ni corrió, simplemente desapareció frente a mis ojos. Por un momento me quedé inmóvil, mi corazón latiendo. Parpadeé varias veces, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Pensé en llamar a alguna de las enfermeras, pero no quería parecer paranoico. Me levanté de la silla y me acerqué a la puerta. Revisé el pasillo y los alrededores, pero no había señales del perro. Volví a mi escritorio, tratando de concentrarme nuevamente en los expedientes, pero la imagen del perro desapareciendo seguía rondando mi cabeza. Esa fue la primera vez que sentí que algo en el hospital no estaba bien, aunque en ese momento no tenía idea de lo que estaba por venir. Unos días después del incidente del perro, las cosas comenzaron a ponerse aún más extrañas. Era medianoche, y yo estaba terminando mi ronda en la sala de pediatría. El hospital, como de costumbre, estaba bastante tranquilo, con solo un par de pacientes internos. Me despedí de la enfermera encargada del área y me dirigí hacia la cafetería para tomar un descanso cuando, de repente, escuché el llanto. Era el llanto inconfundible de un niño. Se escuchaba suave al principio, como si estuviera en la habitación del lado, pero a medida que me detuve para escuchar con más atención, comenzó a intensificarse, haciéndose más y más fuerte. Miré a mi alrededor, esperando ver a algún pequeño paciente que se hubiera escapado de su cama, pero no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, y el llanto parecía venir de todas partes a la vez, pero de ninguna en específico. Me estremecí. Decidí seguir el sonido, esperando que tal vez uno de los niños internados se hubiera escondido en algún rincón, aunque no entendía cómo. Fui revisando cada habitación, cada sala de espera, pero el llanto persistía, llenando cada rincón del hospital. Cuando llegué al final del pasillo, me encontré con Sonia, una de las enfermeras más viejas del hospital. Su rostro, por lo general tranquilo y profesional, reflejaba una preocupación similar a la mía. ¿Tú también lo escuchas?, me preguntó, como si temiera que el sonido fuera a intensificarse si hablaba más alto. Asentí sin decir una palabra. Ella suspiró y me hizo un gesto para que la siguiera. Caminamos en silencio hasta la pequeña oficina de enfermería. Esto pasa desde hace meses, dijo en voz baja. Al principio pensé que era algún paciente, pero luego comencé a darme cuenta de que nadie más lo escuchaba, excepto el personal del turno nocturno. Es como si el hospital estuviera. No terminó la frase, pero yo entendí a lo que se refería. A partir de ese momento, el hospital dejó de ser solo un lugar de trabajo para mí. Se convirtió en un laberinto de terror y sombras, donde lo inexplicable se sentía más presente que nunca. Todos los días esperaba escuchar ese llanto de nuevo, y aunque nunca supe de dónde venía, sabía que no estaba sola al experimentarlo. Cada noche en el hospital se sentía más larga que la anterior. Los turnos de madrugada, que antes eran una mera rutina, se convirtieron en una lucha constante contra el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. Después de la aparición del perro y los llantos del niño, comencé a notar pequeños detalles que antes no me hubieran llamado la atención. Luces que parpadeaban sin razón, puertas que se cerraban solas, sombras que parecían moverse en los rincones del hospital. Lo hablé con algunos colegas, pero la mayoría trataba de restarle importancia, atribuyéndolo al cansancio del lugar. Pero las enfermeras más antiguas, como Sonia, compartían mi inquietud. Todas habíamos experimentado lo mismo, pero ninguna de nosotras sabía cómo explicarlo. Una noche, mientras revisaba los monitores de los pacientes en el área de cuidados intensivos, escuché de nuevo el llanto del niño. Esta vez era diferente. No era solo un eco distante, sonaba como si estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien, pero no había nadie allí. Sentí un miedo como nunca lo había sentido, y mi mano tembló ligeramente mientras anotaba los signos vitales del paciente frente a mí. Esa noche, apenas pude dormir cuando llegué a casa. Las imágenes del perro y el llanto del niño se repetían en mi cabeza como un disco rayado. Algo oscuro y siniestro estaba ocurriendo, y no sabía cómo manejarlo. No sabía qué pensar. La idea de que los espíritus de niños perdidos pudieran estar vagando por los pasillos me parecía absurda,
pero después de todo lo que había vivido en el hospital, ya no podía descartar nada. Esa noche, volví a casa más perturbada que nunca. Una semana después de esa conversación con Sonia, ocurrió algo que me dejó completamente fuera de juego. Era una de esas noches donde el hospital parecía más solitario que de costumbre. El turno de la madrugada siempre me ponía nerviosa desde lo sucedido, pero esa noche fue diferente. Estaba nuevamente en el área de emergencia, revisando unos expedientes, cuando de repente sentí la piel erizarse. Levanté la vista instintivamente, y allí estaba el perro otra vez, pero esta vez no estaba parado frente a la puerta. Estaba en el pasillo, más cerca de mí, observándome de la misma forma preocupante en que lo hizo la primera vez. Mis manos temblaban sobre los documentos, y pude sentir el latido de mi corazón acelerarse. Respiré hondo y avancé hacia él, con pasos lentos, esperando que se desvaneciera como antes. Pero no lo hizo. Esta vez, el perro permaneció allí, mirándome. Cuando estuve a un par de metros de distancia, dio un paso hacia atrás, como si quisiera que lo siguiera. Y eso hice. El perro caminaba lentamente, guiándome por los pasillos vacíos del hospital. Mi mente me decía que debía detenerme, que esto no tenía sentido, pero mi cuerpo seguía avanzando, como si algo más me estuviera empujando a seguirlo. Al final, el perro se detuvo frente a una puerta. Era una de las habitaciones que usábamos como almacén, casi siempre cerrada y rara vez utilizada. El perro giró su cabeza hacia mí, me miró y se desvaneció en el aire. El sudor frío corrió por mi frente, pero me acerqué a la puerta, empujada por una curiosidad que ya se había transformado en una especie de desesperación. Giré la perilla y al abrir la puerta, un olor a humedad y encierro me golpeó. Encendí la luz y observé el interior. No había nada fuera de lo normal. Estanterías llenas de suministros médicos y cajas apiladas, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir buscando. Recorrí la sala, revisando entre las cajas, hasta que encontré algo que me dejó llena de terror. Era un pequeño zapato de niño, sucio y cubierto de polvo, como si hubiera estado allí durante años. Lo levanté con cuidado y un escalofrío en todo mi cuerpo. En ese instante, escuché el llanto del niño nuevamente, esta vez más fuerte, como si estuviera justo a mi lado. Solté el zapato, que cayó al suelo con un ruido fuerte, y salí corriendo de la habitación. Sabía que lo que había encontrado no era una coincidencia. Algo terrible había sucedido en ese hospital, algo que había sido enterrado con el tiempo, pero que aún estaba vivo en esas paredes. El llanto del niño, el perro que me guiaba, todo tenía un significado, aunque aún no podía comprenderlo por completo. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos, una extraña sensación me invadió, como si el mismo hospital me estuviera advirtiendo que algo terrible estaba por suceder. Decidí ir al almacén donde había encontrado el zapato, esperando encontrar más pistas sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Antes de que pudiera reaccionar, el llanto del niño llenó la habitación, esta vez tan fuerte que pensé que mis oídos estallarían. El niño apareció y comenzó a moverse lentamente hacia mí, con una expresión aterradora. Retrocedí, sin saber qué hacer, cuando de repente la puerta se cerró sola, dejándome atrapada en la habitación con él. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, algo cambió. El llanto del niño cesó y el perro apareció de nuevo. Después de aquella noche, decidí que debía poner fin a todo. Nunca más volví a investigar nada en lo que se refiere al niño ni al perro, pero nunca olvidaré lo que viví allí. El hospital rural me enseñó que no todo en la vida tiene una explicación lógica y que algunos misterios están destinados a permanecer enterrados y es mejor dejarlo así. Esta es mi historia y quise compartirla con ustedes a través de Ventura en Línea.